Control R, compartir pantalla. Participantes. ¿Su celular? Ya no lo voy a ocupar, tranquilo. No me hace gracia. Y a tu compañera tampoco. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos? Hola. ¿Aló? Bien. ¿Bien? Qué raro esto de estar saludando a Yarla. Yarla está saludando. Hola. Bien. Bien, chiquillos. Hola con los que están presentes. Hola con los que están acá adentro. En la caja. Bien, vamos entonces a entrar a nuestro curso. Porque cada vez tenemos menos asistencia. Nos vamos mal. Bien. Saque su lápiz y su cuaderno, su lápiz y su cuaderno, su lápiz y su cuaderno. Todavía no, todavía no. Con calma, todavía no. Todavía no. ¿Ya? Bien, chiquillos. Para hoy. Voy a usar esto mejor. Ahí está. ¿Ya? Para hoy vamos a comenzar nuestra actividad de escritura. Vamos recordando que tenemos que sacar una síntesis entonces de lo que hemos visto hasta ahora sobre las noticias falsas y sobre también el tema de cómo buscar información. ¿Ya? Para eso, entonces, yo les dejé acá el cuestionario. A muchos de ustedes ya les apareció en sus celulares, los que están ya en el Classroom. Recordemos que tenemos que hacer un cuestionario sobre las noticias falsas y sobre las estrategias de búsqueda de la información. ¿Se acuerdan que ayer dijimos que íbamos a hacer eso? Bueno, sí, eso es con nota, tal como dice nuestra compañera. ¿Ya? Antes de comenzar a hacer esto, lo vamos a mostrar. ¿Ya? Aquí tienen que dejar su correo electrónico. ¿Ya? Por supuesto que ese no es el mío. Ese tampoco es su root. Y ese tampoco es su nombre. Pero, ¿por qué lo hice así? Para avanzar acá. ¿Ya? Aquí tenemos la primera. Dice, ¿por qué es importante tener en consideración los intereses detrás de los medios de comunicación? Primera pregunta. Ya habíamos dicho que lo máximo eran 6 párrafos. Vamos a dejar el mínimo 2. ¿Ya? Más sencillo. ¿Ya? Siguiente. Veamos acá. Bien. Acá yo les dejé uno de los videos sobre manipulación mediática. ¿Ya? Son 2. Fíjense en lo que les estoy diciendo. Son 2. ¿Ya? Pero aquí está la primera parte. La idea es que ustedes puedan observar también la segunda parte. Muy sencilla de buscar. ¿Ya? Está aquí el video entonces, y la segunda pregunta dice, se observa en la prensa chilena qué estrategia de manipulación en los medios de comunicación está presente. Caracteriza tu opinión mediante ejemplos. ¿Ya? Y ahí ustedes escriben. Y siguiente, vamos a ver la tercera pregunta. Dice, completa al menos 3 tips contra la manipulación de las noticias falsas que incorporarás en tus búsquedas informativas. Eso es. Después tienen que poner acá, enviarme una copia de mis respuestas y lo ponen enviar. Tal como hemos hecho todos los formularios de clase. ¿Ya? ¿Más fuerte? Sí, vamos a dejar una semana de entrega. Igual que todos los formularios. La otra semana a esta misma hora. Esa es la otra. ¿Ya? O sea, no, la fecha de entrega está para el día, espera, deja de acordarme. Está para el 10, pero a las 00. O sea que a clase del día próximo martes ustedes ya tienen que tener esto listo. ¿Ya? Porque antes me equivocaba y ponía, por ejemplo, el 10 a las 23:50 y tanto. Eso quiere decir. Sí, yo también me confundía ya, pero el trabajo tiene que quedar entonces listo en una semana. ¿Ya?
En esta clase vamos a abordar algunas cuestiones sobre cómo contestar las preguntas, ¿ya? Y nos vamos a dedicar a escribir. ¿Ya? Veamos nuestro objetivo. Un poquito más acá. Ahí está. ¿Sí? Acá saludar. ¿Ya? Bien, vamos entonces acá. Acá. ¿Ya? Chiquillos, anoten la fecha de hoy día. Hoy día somos 3. Hoy día somos 3 de agosto. ¿Ya? Vayan anotando. 3 de agosto. 3 de agosto. ¿Ya? Bien. 3 de agosto, entonces. No creo que lo tenga que poner en la pizarra todo hoy. ¿No? Admitir. Bien. 3 de agosto, entonces, para hoy. Veamos acá. Fijémonos de nuevo en el objetivo. Los objetivos son los aprendizajes que nosotros tenemos que tener para pasar de curso. Dice aquí, participar de manera activa en procesos de colaboración en producción de textos. No, lo único que tiene que escribir primero es el 3 de agosto. Y tiene que escribir la actividad de clase, que esta de acá. Siempre. Siempre. Yo nunca, no me... ¿Ah? También pueden ser los indicadores, pero la idea es tener una referencia siempre en las clases. ¿Ya? El objetivo, a mí lo que me gusta que ustedes observen son los verbos que salen acá. Fíjense acá. Dice, participan de manera activa en procesos colaborativos de producción de texto. Por eso nosotros escribimos, ¿ya? Como autor, lector y revisor, al interior de una comunidad de pares especialistas. Próximamente nos va a tocar ser editores a veces de textos. ¿Ya? Eso es importante. Recuerden que en cada trabajo ustedes siempre van a estar trabajando con distintos textos, por eso yo estoy haciendo estas cosas. ¿Ya? Y el número 4 dice, utilizan diversas estrategias para construir y transformar conocimiento por escrito. Bien, en cuanto a estrategias, lo vamos a empezar a visualizar ahora. En cuanto a estrategias, yo les había dicho esto de los 3 pasos. No sé si se acuerdan ustedes. 3 pasos. Estrategia entonces es estrategia de comprensión lectora en 3 pasos. La primera es la recolección de la información. Para ello entonces yo necesito rastrear y localizar la información. Rastrear y localizar información. Lo primero. Pregunta ahí para los que están ahí en el chat. Pregunta. ¿Qué tengo que hacer en este nivel? Si yo quiero hacer, por ejemplo, las preguntas del Classroom, ¿qué tengo que hacer? Chiquillos, ¿qué tendré que hacer como estrategia? Veamos ahí si alguien responde en el chat. O sea, a veces responden, no se rían, a veces responden. ¿Fuentes? Ya, muy bien. Ya la dice que hay que buscar fuentes. Excelente. Buscar fuentes de la información. ¿Ya? Vamos a poner eso mismo que puso Yarla ahí. Entonces, buscar fuentes. ¿Ya? ¿Qué puede ser? Por ejemplo, las clases. Número 1, podemos poner las clases. Entonces, y el contenido. También pueden visitar videos de YouTube, ya que son los mismos videos que hemos visto en clase. Videos vistos en clase. Y las páginas visitadas en clase. En este caso, páginas visitadas en clase. La página que vimos se llama Fact Check. Entonces, Fact Check. Esa página vimos. Eso es lo primero que vamos a hacer. Después, como paso 2, vamos al paso 2. Lo que tenemos que hacer entonces es analizar dicha información. Escriban información. ¿Ya? Analizar esa información para luego entonces
para luego caracterizarla y sintetizar. Sintetizar. ¿Ya? Entonces la información recopilada la vamos entonces a adecuar. Vamos a poner eso acá abajo. Vamos a poner entonces adecuar. Adecuar la información recopilada a las características de las tres preguntas. De clase. Listo. Esta es la tercera actividad. Y la cuarta actividad, perdón, la tercera actividad ahora, vamos por un número 3, va a ser editar la escritura. ¿Ya? Y eso. Revisar, por ejemplo, revisar ortografía, coherencia, por aquí coherencia textual, y la cohesión. Abajo, y la cohesión. Voy a poner más arriba, la cohesión. Cohesión. Listo. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestro trabajo. Hoy día. ¿Ya? Son 3 pasos muy sencillos. Los mismos pasos para la comprensión lectora. Pero usted comprender un texto tiene que rastrear la información primero, guardarla en la memoria. Después la tiene que analizar, caracterizar y después tiene que evaluar. Siempre se hace eso en todas las cosas. Todos funcionamos de esa forma. ¿Ya? Yo espero que vayan entonces anotando aquello. ¿Ya? Veamos los indicadores tal como nos dijo hoy día Alondra. Ya, Alondra, mire para acá. Dice, escriben textos asumiendo distintos roles, ¿ya? Lo vamos a hacer. Identifica la organización discursiva de una introducción guiada por pauta modelo. ¿Ya? En este caso, la pauta modelo van a ser el modelo que les acabo de mostrar. Este es nuestro modelo. Esta es nuestra estrategia. ¿Ya? Y se escriben el índice y la introducción de un texto. En este caso, para que vayamos avanzando, estas 3 preguntas nos van a servir a nosotros como anclaje para producir otro texto. Por eso es importante que hagan los pasos. Paso 1, paso 2, paso 3. Y cuando nosotros tenemos producción textual, es importante tener texto hecho antes, ¿ya? Para cualquier trabajo. Eso es entonces lo que vamos a hacer en este nivel. ¿Bien? Es bastante sencillo. ¿Bien? A continuación, mientras terminamos de escribir, vamos a volver a las preguntas y vamos a tratar de responderlas en este video. Eso es lo que vamos a hacer en esta clase. ¿Ya? Nos vamos a demorar unos 20 minutos en hacerlo y después cada uno de ustedes puede entrar a su celular, ¿ya? Con su celular, su cuadernito, puede ir anotando ideas para las preguntas y después responderlas. ¿Sí? Ahí su cuaderno, paso 1, paso 2, paso 3. Ahí. No se olvide los pasos. Ya. ¿Lo están copiando, muchachos? De todas formas, les voy a pegar un pantallazo. Ahí. ¿Ya? Me olvido un poquito de la dinámica de este curso, de los cursos. Vamos a poner Paint. No sé poner Paint. ¿Ya? Paint. Pegar. Estoy pegándolo en el Paint, muchachos. ¿Ya? Esperen un momento para guardarlo. Estoy acostumbrando a guardar todas las cosas que les escribo en clase.
Alondra, ¿usted estuvo alguna vez antes del COVID o no? ¿En clase conmigo? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ah, sí me acuerdo de usted, ahora me acuerdo de usted. Sí, sí, sí. Ah, ya me acuerdo, sí. Siempre anotábamos las instrucciones en la pizarra. Ahora esto es lo mismo, pero ahora la podemos guardar. Poner archivo, guardar como. Entonces, le vamos a poner apunte 2. Apunte. Listo. Guarda. Seguimos. Seguimos acá. Más abajo, ya. Tenemos la información que recopilamos ayer. ¿Ya? Vemos cómo nos informamos, dice la información está manipulada por ciertos intereses económicos, políticos e ideológicos. Este material, entonces, para la primera pregunta. ¿Ya? Eso hay que anotarlo. Eso hay que saberlo desde ya. Vamos a anotar con otro color, con azul. ¿Ya? Ya la información entonces está manipulada y dice que existen ciertas estrategias de manipulación. Y ahí estamos determinando algunas. Lo más importante es que nosotros vayamos adecuándonos y creando también un pensamiento de sospecha acá. Vamos a poner eso. Lo más importante a la hora de informarse, vamos a poner aquí lo más importante a la hora de informarse es entender ¿ya? Entender qué rol, vamos a poner aquí qué rol juega el pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Eso es lo más importante. ¿Ya? Hemos visto distintos videos donde se muestra la información manipulada. Hemos visto distintos videos también donde se juegan también ciertos intereses económicos detrás. Lo importante es tenerlos en cuenta. Tener en cuenta también, entonces, vamos a poner aquí los intereses de la noticia, intereses que persigue la noticia. Vamos a poner aquí los propósitos de cada línea editorial. ¿Qué más puede ser importante a la hora de informarse? Dice, los intereses que persigue la noticia, los propósitos de cada línea editorial, los intereses económicos, los intereses. Más fuerte. Ya, vamos a subir al tiro. Déjame terminar aquí. Los intereses ya, de los grupos económicos, económicos. ¿Ya? Vamos más arriba. Aquí está Alondra, todo lo que habíamos visto ahí. ¿Ya? ¿Profe? Dígame. ¿A qué se refiere con los intereses económicos? O sea, lo entiendo porque se busca, o sea, encontrar, o sea, obtener algo, un beneficio ahí. ¿Pero a qué se refiere en concreto? Ya, muy bien, muy bien. Vamos a eso en un momento más. Gracias, Charla, por preguntar. Eso, pregunta es muy valiosa, muy valiosa. ¿Ya? Muy bien, muy bien. ¿Puedo bajar un poquito más, Alondra? Ya, perfecto. ¿Ya? Cuando decimos los intereses de los grupos económicos, ¿ya? Quiere decir que la prensa escrita, o la prensa que nosotros vemos, ¿ya? La prensa, entonces, va a buscar ¿ya? proteger los intereses de las clases dominantes. ¿Sí? Espérate, vamos a poner aquí más abajo. De las clases dominantes, por tanto, habrá que, por tanto, se desvía la atención del público. Eso es. Cuando nosotros hablamos de intereses de opinión es porque la prensa entonces protege los intereses. ¿Ya?
Por tanto, desvía la atención. Eso es lo que hace entonces la prensa. Desvía la atención en cuanto a los grupos económicos. Por ejemplo, si hay una inversión, vamos a poner un ejemplo, si existe el peligro de dañar la naturaleza con alguna inversión, la prensa buscará formar una opinión positiva, vamos a poner aquí, una opinión positiva de la empresa, olvidando la protección del medio ambiente. ¿Ya? Qué fome, porque entonces no sería una información totalmente libre y objetiva. No, eso no existe. Pantallazo. Espérese. Pantallazo. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Ya? No sé si ustedes han escuchado el proyecto Dominga últimamente. ¿Ya? ¿Han escuchado eso? ¿No? ¿Ustedes ahí en el chat han escuchado sobre el proyecto Dominga? Sí. Ya, muy bien. Proyecto Dominga, dígame. No pierda tiempo, está aquí. ¿Ya? Bueno, es decisión tuya. Pero... eso es decisión tuya, pero la idea es que aproveche el tiempo de estar acá en clase, ¿ya? Bueno, hablemos del proyecto Dominga, ¿ya? El proyecto Dominga es un proyecto minero, ¿ya? Que se busca que realizarse en el norte de La Serena, ¿ya? Por ahí por La Higuera, ¿ya? Cerca de esa localidad, ustedes saben que está la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha ido a los Vilos? ¿Ha visto los pingüinos? ¿Están aquí cerca? Muy cerca. Con tal de que eso es una reserva de la biosfera. ¿Ya? Pero, los grandes grupos económicos, ¿ya? Buscan invertir allí. ¿Ya? Evidentemente, en nuestra región hay un déficit, por ejemplo, de trabajo. Eso es importante. La gente necesita trabajar, ¿ya? Pero la empresa también tiene ciertas consecuencias de que se instale una empresa minera aquí en el norte con esa reserva nacional. Entonces esa pugna está presente en la prensa si uno hace una investigación. ¿Ya? Todo depende del énfasis que le haga, por ejemplo, el periodista cuando te muestra la información. ¿Ya? Eso es, entonces, la protección que a veces se hace de los grupos económicos, o puede haber otro periodista que haga más defensa hacia el medio ambiente. ¿Ya? Pero toda información va a buscar que nosotros generemos opinión. ¿Ya? Ahí hay un ejemplo. ¿Ya? No sé si ahí queda más claro. La información nunca es muy objetiva cuando, por supuesto, son las personas lo que la generan. Las personas siempre tienen ciertos intereses. Eso hay que aprenderlo. Por eso hay que hacer una mirada de sospecha aquí. Muy importante, tener esa mirada de sospecha. Vamos a poner entonces este pantallazo acá. Vamos a arreglarlo para que ustedes después lo guarden. ¿Ya? Así, por ejemplo, con los intereses económicos también en la región de la Araucanía, también pasa lo mismo. Se busca distraer, se busca también que las personas tengan cierto miedo, se fomenta también el racismo en algunos tipos de noticias. ¿Ya? Pero ahí hay que tener un ojo bien crítico, esa es la idea. Vamos a poner apunte número 3. Número 3. ¿Ya? Bueno, hablemos un poquito también de la prensa últimamente. ¿Ya? No sé si ustedes vieron una noticia de un hombre en Arica que violentó a una mujer en un auto. No sé si vieron eso ayer, chiquillos. ¿Vieron esa noticia?
de un hombre que se subió encima del auto de la chica y le empezó a patear parabrisas, le quebró el parabrisas, la quería golpear, ¿no? Por eso la otra vez les pedí que vieran las noticias. Yo la vi a la pasada cuando estaba lavando la loza. Pero me llamó la atención también el nivel de violencia. Por ejemplo, el titular decía de que, bueno, estaban todas las evidencias en video, pero que este hombre no había sido tomado en cautela. ¿Por qué? Porque culpaban a la misma chica que fue violentada de no haber hecho la denuncia correctamente. Eso decía. Bien, veamos acá el chat. ¿Qué nos dice el chat? No me suena el chat ahora. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Ahí Consuelo vio la noticia. Dice, más encima, dice, después ella lo defendió, claro. Muy bien el Consuelo, muy bien el Consuelo. Qué bueno que haya visto un ratito las noticias. La noticia siempre te va a presentar una realidad. ¿Ya? Siempre culpan a la víctima, dice Daniela, también. Para allá voy, ¿ya? La víctima siempre es culpabilizada cuando hay, por ejemplo, un caso de violencia de género. ¿Ya? En este caso, culparon a la chica por haberlo defendido y por no haber hecho bien la denuncia. Pero en la noticia, por ejemplo, no se va a cuestionar o no va a profundizar en las cuestiones de género que son importantes. ¿Ya? Te va a mostrar el nivel de violencia, porque fue estrepitoso, ¿no? Que un tipo se suba encima de tu auto y empiece a golpear el parabrisas, te lo quiebre y te intente matar. Es totalmente estrepitoso. Pero la prensa no se va a hacer las preguntas que uno se puede hacer mediante el pensamiento crítico. Las preguntas que uno se puede hacer es simplemente el por qué. ¿Por qué suceden las cosas que suceden? La pregunta central, la voy a poner aquí, la pregunta central del pensamiento crítico, la pregunta central del pensamiento crítico, pensamiento crítico es, vamos a poner aquí entre comillas, ¿por qué? Cuando usted le pone el por qué a cualquier noticia, ya está haciendo el pensamiento crítico funcionar. Eso es muy importante. ¿No? No sé si ahí estamos captando la idea. Hacerse las preguntas por el por qué son fundamentales para informarse. Para informarse. Porque la prensa ahí te va a dar una perspectiva de la realidad. Pero no es todo. No es todo. ¿No? Por eso también esto de los intereses económicos, que a veces están escondidos. Pero siempre están allí. Otro caso que tenemos, por ejemplo, es cuando nosotros vemos la Teletón. ¿Ustedes han visto la Teletón? ¿Ya? Los profesionales de la Teletón hacen un trabajo muy importante, muy importante. Pero los intereses económicos que hay detrás, por ejemplo, con respecto a la ley de donaciones, que son muchos millones, muchísimos millones, ¿ya? Nunca están muy bien transparentados. Y más aún cuando el Estado no se hace cargo de las personas con cierta discapacidad. Ahí hay una cuestión complicada. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Vamos acá. Ser críticos con la información es entender que las noticias tienen una línea editorial que las determina. ¿Ya? Intereses detrás, propósitos. ¿Ya? Buscan generar opinión, buscan distraer a veces también. ¿Ya? Tienen distintos propósitos las noticias que ustedes pueden observar. ¿Ya? La idea es que nazca en ustedes el pensamiento crítico. Esa es la idea. ¿No? Y aquí están las preguntas. Entonces tenemos, uno, ¿por qué es importante tener en consideración los intereses detrás de los medios? ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque a la hora de informarse es importante tener un rol crítico. Eso es lo más importante. ¿Ya? Entender que las noticias persiguen un interés, que la línea editorial persigue un interés y que también están los grupos económicos detrás. ¿Ya? Y lo más importante en el pensamiento crítico es la pregunta por el por qué. ¿Ya? Eso es muy importante, chiquillos. Vamos a la otra pregunta, a la número 2. ¿Ya? Bueno, aquí también, para que lo observen, tienen las preguntas que son propias para realizar ante una noticia. Estas son, vamos a anotarlo aquí,
preguntas, preguntas, que me puedo hacer antes entonces de leer una noticia. Una noticia. Eso es importante. Dice, leemos toda la noticia, solo el título, quién es el autor responsable de la noticia, cuál es la fuente de la información. Es posible consultar algunas noticias similares, ¿ya? La dirección, por ejemplo, de los portales, en el caso de los diarios electrónicos, ¿ya? ¿Cuál es su formato? 6 citas o referencias, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué debo buscarlas y cuál es su fecha de emisión? Esas son todas las preguntas que nos podemos hacer. ¿Para qué? Para evaluar entonces ciertas estrategias de cómo nos informamos. Muy importante esto, muy importante, muy importante. ¿Ya? No basta con leer noticias sobre el Fortnite, niños. No basta con leer noticias sobre el Fortnite. No basta con leer otras cosas. ¿Ya? Hay que enterarse entonces de lo que pasa a mi alrededor. ¿Ya? Preguntas que me puedo hacer antes de leer una noticia. ¿Ya? Preguntas entonces, preguntas como estrategia. Preguntas como estrategias para la búsqueda de la información. ¿Bien? Muy importante esa parte. ¿Ya? Y vayan poniendo atención que nosotros estamos resolviendo algunas cuestiones sobre las preguntas. ¿Ya? Yo no se las estoy poniendo así, ya tienen que colocar en esta pregunta esto, no, ustedes ya son más grandes, pueden entonces sintetizar una clase, ¿ya? Para responder ciertas preguntas. ¿Bien? Vamos más abajo. ¿Ya? Aquí tenemos las técnicas de manipulación. ¿Ya? Son 10, como ya lo habíamos visto. Cada una de ellas puede corresponder a una noticia en específico. ¿Ya? Por eso yo los invito a informarse a través de la prensa. ¿Ya? Pueden leer, pueden ver televisión también. Dedíquenle un momento para esta pregunta. Y evalúen. ¿Qué estrategia, por ejemplo, está presente en una noticia en particular? ¿Ya? De todas formas, pueden ser varias estrategias que están en una sola. ¿Ya? Eso también puede ser interesante. ¿Ya? No sé si ustedes se acuerdan de la noticia del perrito robado acá en La Serena. Hace poco sucedió eso. Un perrito de raza. ¿Ya? Un perrito de raza que fue entonces hurtado, veamos acá, de una casa. ¿Ya? Daniela se acuerda. Muy bien, Daniela. ¿Ya? Por ejemplo, ahí Daniela, claro, es bastante triste que te roben tu perro. ¿Ya? Por supuesto que sí. Pero fíjate dónde pasó eso. Pasó en el sector oriente de La Serena, ¿ya? En el barrio Alto. Pasó con un tipo de raza específico de perro. ¿Ya? Y le pasó a ciertas personas que tienen un cierto capital. ¿Por qué digo esto? Porque quizá, junto con esa noticia, podríamos haber hablado, por ejemplo, de adopción. Podríamos haber hablado de otras cosas en esa noticia. No solamente de que el perrito se perdió y que están robando perritos. ¿Por qué? Porque esos perritos después los reproducen y después los venden. ¿Ya? Esa no es toda la noticia. Cuando nosotros nos ponemos a observar con pensamiento crítico, ¿ya? Las noticias pueden responder a otros fines. Eso es importante. ¿Cuándo entonces? Cuando observamos las noticias con pensamiento crítico, ¿ya? A través de las preguntas, podemos observar más allá de las técnicas de manipulación. Las noticias, entonces, voy a poner aquí las noticias deberían ser más completas. Completas. Eso es importante. ¿Ok?
Fíjense ustedes que en Chile, una vez llegué a un estudio, no me acuerdo ahora, debería acordarme, ¿ya? Pero lo que decía era que las noticias estaban hechas para niños de 11 años. Solamente 11 años. ¿Por qué? Porque no complejizan la realidad, ¿no? La realidad es mucho más compleja de lo que te presenta una noticia, ¿no? Por ejemplo, lo que le decía yo del perro. Ya, el perro fue robado, era un perro cuico finalmente. Noticias de cuico para cuico, ¿no? Pero nosotros sabemos, por ejemplo, que aquí en La Serena hay un canil, ¿no?, donde se juntan muchos perros. Y que la adopción debería ser una opción más que comprarte un perro de raza, ¿no? O los cuidados animales, por ejemplo, ¿no? Eso es importante. Una noticia, por ejemplo, acá en La Serena. ¿Ya? La Serena, por ejemplo, siempre hay problemas de tránsito. ¿Ya? No sé si ustedes han escuchado esos problemas de tránsito en la radio. ¿Ya? La pregunta es, ¿qué tipo de ciudad queremos? Si queremos solamente, por ejemplo, privilegiar la compra de autos por el público, ¿ya?, o queremos una ciudad que sea más pública, que se pueda transitar en esa ciudad. O el problema, por ejemplo, de acá mismo en La Serena, de los comerciantes ambulantes. ¿Cómo ubicar toda esa gente? Pensar en su bienestar también, porque hay una necesidad ahí. Ellos no están ahí para arruinar el centro de La Serena. Hay una necesidad, ¿ya? Por eso complejizar una noticia, ¿ya?, implica que primero yo voy a tener más atención y lo segundo, voy a poder ver la realidad mucho más compleja. ¿Por qué? Porque la prensa quiere que nosotros veamos la realidad bastante simple, ¿ya?, con prejuicios, con racismo muchas veces, ¿ya?, pero no lo completa, ¿ya? A ver, vamos a hacer otra pregunta, también con respecto a la Convención Constitucional. Cuando salió esta noticia sobre la presidenta, y salieron varias noticias sobre el racismo que caía sobre ella, ya que decían que era una persona indígena, que no sabía leer, ¿verdad? No sé si ustedes se acuerdan de eso. Bastante crueles las personas cuando opinan, cuando no saben, ¿verdad? Bastante crueles. Pero, por ejemplo, no se habló nunca de la cantidad de estudios que ella tiene y por qué los tiene, ¿ya?, y cuáles son los aportes que puede tener desde esos estudios al ser presidenta de la Convención Constitucional. No se hablan de esas cosas. Por ejemplo, decían que ella había tenido un título, ya no me acuerdo, pero en una universidad en particular, ¿ya?, de Europa, ¿ya? La prensa no se va a dedicar a investigar sobre esa universidad, por ejemplo, y decirle a los chilenos cómo, no sé, cómo alcanzó una beca, por ejemplo. No. Entonces, todas las noticias están coartadas, si ustedes se fijan. Podrían ser mucho más complejas. Y la idea es que ustedes sean complejos antes quizás de la noticia. Esa es la principal idea. Y que puedan identificar cada una de estas estrategias mediáticas. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ya, veamos acá. Chiquillos, a ver en el chat, ¿se acuerdan ustedes de la noticia del 10%? De los 10%. ¿Ah? Me imagino que muchas de sus familias también pudieron sacar ese dinero, ¿no? En mi caso yo también lo saqué y guardé un poquito. Yarla dice que sí, muy bien. Fíjate, Yarla, en esta de reforzar la culpabilidad. Fíjate. Dice, esta estrategia inhibe las acciones de los individuos haciéndolos entrar en un estado depresivo y de autocomprensión. Cuando empezaron esto de los 10%, si ustedes se fijan, se culpaba mucho a la gente. ¿Por qué tiene que sacar sus ahorros provisionales? No sea irresponsable, le decía, ¿ya? No saquen los ahorros provisionales, o se va a desarmar el modelo, se va a quemar Santiago, ¿m? Todas esas cosas decían. Pero no abordaba la noticia, la cantidad de inversión y la cantidad de ganancias que han tenido la AFP, por ejemplo, frente a los costes de la previsión social. Entonces, ¿qué hacían? Le echaban la culpa a la gente. Y no. En una situación de emergencia, uno debe disponer de los dineros provisionales. Eso es evidente.
pero la noticia reforzaba la autoculpabilidad. Eso es lo que reforzaba. ¿Ya? Importante, chiquillos, vayan poniendo atención entonces a la prensa. Busquen noticias que puedan responder a las técnicas de manipulación. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Ya? Y tienen que decir el por qué eligieron esa noticia y a qué estrategias se adecúa. Eso es importante. ¿Ya? Muy bien. Espero que se vayan entendiendo esta parte. Esto de la pregunta 2. Y vamos a bajar un poquito más. La pregunta 3 ya es mucho más sencilla. Dejémonos la pregunta 3. La pregunta 3 hablaba de los tips sobre noticias falsas. ¿Ya? Acá ustedes pueden ver el video que vimos ayer, ¿ya? Sobre la entrevista a los chicos de FactCheck. Y pueden también recoger uno de estos tips. ¿Ya? La pregunta dice, desarrolla 1 o 2 tips para identificar noticias falsas y cómo lo podrías tú incorporar en tus próximas búsquedas de Internet. Eso es lo que yo les estaba pidiendo. Y listo acá. Listo. Es una prueba de desarrollo, ¿ya? Lo importante es que la puedan realizar. Vamos a verla de nuevo. Aquí está el cuestionario. Voy a poner en esta parte editar para verlo entero. Editar. Salir. Vamos a esperar aquí. Aquí está, entonces tienen que poner su root, su correo, su nombre. ¿Ya? La primera pregunta, la segunda pregunta, aquí pueden recordar entonces las estrategias de manipulación. Y la tercera pregunta que está acá, dice, comenta al menos 3 tips contra la manipulación de noticias falsas que incorporarás en tus búsquedas informativas. Los tips están aquí en la pizarra virtual. ¿Ya? Yo creo que la pregunta más compleja es la segunda. ¿Ya? ¿Cómo identificar, por ejemplo, en la prensa alguna estrategia de manipulación? Esa es la segunda, la pregunta más compleja. ¿Sí? De todas formas están aquí, ya ustedes la pueden buscar también. Dice 10 estrategias de manipulación, dice parte 1 y hay una parte 2 donde las completa. ¿Ya? Pero ahí para que lo puedan revisar ustedes. Por si acaso no se acuerdan. ¿Ya? Y eso, chiquillos. Ese es nuestro trabajo de esta semana. ¿Ya? Lo importante entonces es completarlo, completar este objetivo entonces de realizar estas preguntas, porque después vamos a ocupar estas preguntas como base para otro trabajo más. ¿Ya? Veamos acá el chat. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta, chiquillos? Tenemos una semana para realizar estas 3 preguntas. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta, chiquillos? ¿Alguno de ustedes no está en el Classroom por si acaso? Bueno, la Belén sí está, Benjamín también, Tejada también está, Consuelo, ¿sí? A todos les llegó entonces el trabajo, el correo del trabajo, en su celular. Profe, una pregunta. Dígame. Con respecto a los tips, ¿debemos elegir 3 y comentarlos o tomarlos y pegarlos tal cual? No, tienen que comentarlo, obvio. Bacán. Obvio, Ya. porque mira, fíjate en la pregunta, vamos más atrás, dice, comenta al menos 3 tips, dice, contra la manipulación de las noticias falsas que incorporarás en tu búsqueda informativa. Entonces, en esa incorporación, ahí está el comentario. Esa es la idea. Ustedes entonces ven el listado de los tips que hicimos el año pasado, ¿ya? Con los chiquillos del tercero medio del año pasado, los ven y dicen, ya, este me acomoda más. Por ejemplo, me acomoda el tip 5 y dice aquí, 2 o 3 cuestiones. Tip 7, 2 o 3 cuestiones, si tú te fijas. ¿Ya? ¿Y cuál vas a incorporar en tus búsquedas y por qué? Esa es la idea. Obviamente hay que justificarse en todo esto. Eso es lo principal. ¿Ya? Y a lo que iba yo es que esta es más compleja, ¿ya? La identificación de la estrategia, porque ahí hay que ver un poquito la prensa, pueden revisar algún diario, vean las noticias, por ejemplo. También es importante eso. ¿Ya? Y veanla con este filtro. ¿Ya? Con este filtro. Que hay distracciones en las noticias, que se buscan problemas y se fijan soluciones.
que se difieren en medidas futuras, ¿ya? Que está la gradualidad también, que hay una infantilización, dice aquí, tratando a los espectadores como si tuvieran 10 años, pensamiento emocional y el crítico, que también siempre está presente, la ignorancia y la mediocridad, por ejemplo, ¿ya? Estúpido, vulgar, inculto está de moda. Fíjense acá, en este estúpido, vulgar, inculto está de moda. No sé si ustedes han visto algunas entrevistas que se le han hecho a los cantantes de trap. ¿Ya? Disculpen a los chiquillos que les gusta esa música. Pero si ustedes se fijan, se está promoviendo también una imagen en esos cantantes que no es muy positiva para la sociedad. ¿Ya? Pensemos en el Marcianeque. ¿El Marcianeque? ¿Han visto el Marcianeque? Ah, ¿Marcianeque es esto? ¿Marcianeque? Sí, pues Marcianeque, pues. Marcianeque cumple con esta estrategia de manipulación. ¿Ah? Marcianeque. ¿Ah? Cumple con eso. Por eso hay que tener cuidado con todas esas cosas. Usted le puede consumir y reírse. Yo me río mucho también cuando lo veo. Me siento... ¿Cómo? Sí, yo me siento como... Wow, así, demasiado. ¿Ya? Pero si ustedes se fijan, promociona lo más bajo de la sociedad, ¿cachai? Por ejemplo, esto de la búsqueda incesante, por ejemplo, del dinero, el dinero fácil, las mujeres fáciles, las armas, la droga. ¿Ah? Sí, pues, eso es su temática. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos un tipo de música, por ejemplo, como el trap o como el reggaetón, que su principal temática es el culo. ¿Ya? Tenemos un problema también como sociedad. Para algunos puede ser entretenido y todo, pero si nosotros no ponemos un pensamiento crítico que está ahí detrás, ¿ya? Nos podemos creer el cuento y creernos en un Marcianeque todo el rato. ¿Ya? Sí, pues el otro día escuché el Marcianeque y yo dije, puta, Kid Tetón, ¿cómo se llama? Es elegante frente a, o el Bad Bunny elegante frente al Marcianeque. O el AK420, ¿no? Ese tiene un poquito más como de... es mejor músico. Sí, él es mejor músico. Plantea una producción mucho más elaborada. Las temáticas son las mismas. La idea es no quedarse con solamente una música, sino que contrasten ustedes. Piensen críticamente también. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Bien? Ya, chiquillos, en los minutos que nos quedan, a mí me gustaría preguntarles si todos pudieron acceder entonces al cuestionario. A ver. Ahora sí puedo usar su celular. Frank, busque el cuestionario, a ver. ¿No tiene wifi? Ah, ya. Ahí está, chiquillos, volvimos. No habíamos caído. ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Sí? Chiquillos, nos habíamos caído. A ver, ahí está, ahora está grabando. Ya, a ver, ya. Entonces, recordemos, tenemos entonces el cuestionario. El cuestionario está acá. Vamos a tener una semana para realizarlo. ¿Ya? Mañana en la clase del día miércoles, vamos a resolver más dudas que salgan por ahí. O algún comentario sobre si ustedes vieron alguna noticia que les llama la atención o que ustedes ocupen para hacer la pregunta 2 sobre los niveles de manipulación, ¿ya? Las técnicas de manipulación. ¿Ya? Así que lo que les voy a pedir hoy día les voy a pedir que... Ya, chiquillos, nos estamos cayendo mucho. ¿Bien? Se nos está cayendo el internet. Espero que estén ahí. Ya, como les comentaba, este trabajo queda para una semana y mañana vamos a resolver dudas. Vean la prensa hoy día, revisen los diarios electrónicos, revisen las noticias, por favor, para tener un poquito más de elementos para comentar. Bien, hasta acá llegamos entonces en la transmisión. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.
Chao, Chao, chao. profe. Ahí está. Ya vean la noticia, vean la noticia, vean la noticia, ¿ya? Nos vemos, nos vemos. Ya, chao, chao. Vamos entonces a dejar de compartir y